I will present now to Samuel Lepe from Instituto de Física Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. He will talk about phantom cosmology and future singularities. Please go ahead. I will tell you when we have Well, 5 minutes left. well, my apologies. My talk will be in Spanish. Okay, no. Bien. Básicamente la idea es hacer una revisión breve, ojalá, de lo que son las así llamadas singularidades futuras en cosmología. Y una breve revisión haré al final sobre problemas que hay o que se presentan o que son muy discutibles respecto a lo que aquí en el punto 6 llamo el problema de la barrera de temperatura cero o la barrera fantasma que muchos llaman. La pregunta en este problema radica en esto: si uno puede hablar de termodinámica en Phantom Cosmology. Ya voy a dar un poquito más detalle de lo que uno entiende por Phantom Cosmology. Para eso, algunos datos acerca de la observación. Se sabe más o menos que a redshift del orden de 0.45, el universo está en expansión acelerada nuevamente. Nuevamente porque, ¿cierto? Todo dice la ortodoxia que tempranamente, muy tempranamente, hubo una etapa también acelerada y posteriormente termina, se forman estructuras, etcétera, etcétera, y posteriormente el universo vuelve a acelerar. Ese ya es un problema aún abierto en cosmología. Estos son los datos, digamos, las fuentes de donde uno puede tener antecedentes para este asunto de la expansión acelerada. Pero el detalle es que la observación no descarta del todo el hecho de que haya un parámetro de ecuación de estado, ya lo voy a especificar bien, que sea menor que -1. Dicho de otra manera, un parámetro de ecuación de estado que esté tras la constante cosmológica, entendida como un fluido de presión constante y negativa, exactamente igual al negativo de la densidad. El problema es cuál es el origen de esta cosmología, de esta aceleración a tiempos tardíos. Bueno, en la literatura uno puede ver mucha approach, ¿cierto?, que intenta dar una explicación consistente a este problema. Una constante cosmológica positiva, eso es lo ortodoxo. El modelo lambda CDM básicamente es al cual uno acepta dado su éxito desde el punto de vista observacional, lleva a una expansión acelerada tardía. Pero este modelo está plagado de un montón de problemas de coincidencia, problemas de la abundancia de elementos, en particular el litio, etc. Una respuesta teórica podría ser para esto lo que la gente llama dark energy, un nombre de ignorancia por lo pronto. La naturaleza íntima de esta componente cósmica que en la que genera aceleración la desconocemos totalmente. Otra opción es una, ¿cómo se llama? La primera opción, ya lo dije, una constante cosmológica. La otra posibilidad es que este parámetro, que ya lo especifico bien, sea un parámetro que cambie con la expansión. Lo usual, ya lo dije, lambda CDM, un buen modelo, pero hay un detalle no menor.
Las componentes de lambda CDM, constante cosmológica, y la así llamada cold dark matter, otro nombre aún de ignorancia, es un buen modelo, pero ¿cómo uno explica esto, como ya lo dije, el esquema de energía fantasma en este modelo? Más aún, la opción de que los fluidos cósmicos interactúen. Hay fuerte evidencia para eso. Un trabajo interesante de esto lo hizo mi amigo Bing Wang, y posteriormente con Víctor Cárdenas de la Universidad de Valparaíso hicimos un trabajo también sobre este problema. Lo fundamental en este esquema es que una evolución que no sea lambda CDM deja de ser adiabática. Bueno, el numerito este, que me he demorado un poco en explicar qué es lo que es, este es un dato del 2018 de Planck, y me muestra aquí, repito, una opción no descartable de que este parámetro esté tras -1. De acuerdo a la cosmología, en el marco de relatividad general y un fondo Robertson-Walker, de acuerdo al principio cosmológico, un esquema sencillo, si uno está en un asunto en un background plano, digamos, la observación es bastante de acuerdo con el hecho de que estamos en una hipersuperficie de homogeneidad plana, y no voy a considerar constante cosmológica, y tengo un fluido barotrópico dado por esto, presión igual omega, ahí está el parámetro que he hablado antes, por la densidad. Las ecuaciones de Friedman, muy sencillo para un esquema de este estilo, son estas, muy simple, y aquí está el detalle, que si esta cantidad, omega más 1/3, es negativa, me dice que el esquema, este esquema acelera. Eso ya está dicho ahí. En la literatura habitualmente un rango para omega entre menos 1/3 y mayor que -1, esto es lo que se llama la zona quintesencia, y que pareciera, de acuerdo a lo último que uno puede ver en la literatura, es un esquema bastante bueno, esta filosofía de lo que es lo que se llama la región de quintesencia. La barrera fantasma es justamente omega igual -1. Para ese caso, resulta que ρ igual constante, la presión es menos ρ, y uno tiene la evolución de De Sitter archiconocida. La zona fantasma es cuando estoy tras el -1, y bueno, y otras componentes conocidas tempranamente, Steve Matter, posteriormente una etapa muy corta de radiación, posteriormente polvo, etcétera, es lo que habitualmente, en el caso omega igual 0 en particular, es lo que se llama la dark matter. Todas estas componentes hacen que la aceleración sea negativa. El universo se expande pero frenando. Pero si yo caigo con omegas negativos, entonces ya tengo la chance de expansión acelerada. Aquí está el problema de esta singularidad, que me voy a centrar en ella nomás y el resto las voy a pasar muy rápido, que es lo que se llama la singularidad de esta de Dirichlet. Si omega es menor que -1, la solución de las ecuaciones de campo que tengo antes me llevan a esto, donde T sub S es lo que se llama la singularidad futura, ocurre posterior a hoy día, mañana, pasado, qué sé yo. Y esto es lo que se llama una singularidad, digo yo, Big Rip. Aquí tanto el factor de escala, la densidad, la presión, qué sé yo, el H y sus derivadas divergen, bla, bla, bla. Otro tipo de singularidades, bueno, son esas que están ahí. Todas, cual más, cual menos, algún parámetro diverge, otro va a un valor fijo, etc. Ahí radica la diferencia de este tipo de parámetros. Un hecho de la solución BIRRIP, digamos, es que todos los estados acotados se desintegran antes de alcanzar la singularidad. Para una singularidad en particular, tipo singularidad en omega, esta referencia de
qué sé yo, de Sergey y Diego Sáez, que estuvo con nosotros en la Católica en un periodo por ahí. Bueno, todas esas son esquemas, ya les dije, de singularidades que uno puede encontrar en la literatura. En el modelo lambda CDM, H, como es una constante, qué sé yo, el factor de escala crece exponencialmente. Aquí no hay ningún problema de desintegraciones, todo es tranquilo, la densidad está constante, así que no hay acabo de mundo. Una manera de sacarse las singularidades estas que pueden estar mañana y dispararlas hacia el infinito son este otro tipo de singularidades. La Little Rip, que se llama, la Little Rip, que básicamente lo que se trata es que si tengo una singularidad espacio-temporal mañana, la chuteo, disculpen el chilenismo, al infinito y aquí no ha pasado nada. Muchas de ellas son de esta naturaleza. Quedan 5 minutos. Perfecto, voy rapidito al cuento. Y bastante otros modelos que pueden verse para este tipo de cosas, pero una cuestión interesante que quiero, dado el tiempo, es una situación, bueno, circularidad cuando uno incorpora viscosidad, también en la literatura son interesantes, aparecen cosas donde yo no requiero necesariamente tener tener energía oscura para generar aceleración y más aún para poder generar esquemas fantasmas. El esquema de Eckart, un esquema que no es muy bueno porque de hecho no es causal, puede permitir tener este tipo de situaciones. El esquema de Rael-Stuga sí que es adecuado, uno de los buenos modelos adecuados en virtud de que es causal, etcétera. ¿Qué les quería mencionar? Un detalle que me salté aquí. Bueno, es que en algunas de estas situaciones, de estas cosas que he mostrado ahí, esta singularidad que podría estar eventualmente siendo observada hoy, hay esquemas, trabajos míos por ahí hay de otros colegas, en que esa situación puede ser una situación transiente. Dicho de otra manera, hoy día podríamos estar tras la barrera de constante cosmológica, pero mañana, y muy lejos en el futuro, caemos en lo que nos dice De Sitter. Así que no tendríamos que asustarnos ahí. Bueno, algún tipo de singularidades que ya tempranamente, el año 2007-2005, habíamos encontrado con estos colegas, digamos, cuando uno considera simplemente viscosidad, materia viscosa, pero sin energía oscura. Pero eso, la incorporación de viscosidad genera aceleración. El problema, bueno, me voy a saltar esto y a lo que quería era este problema. El problema de la barrera temperatura cero. Resulta que si yo voy a termodinámica común y silvestre, termodinámica estándar, resulta que constante cosmológica, interpretada como un fluido, tiene temperatura cero. Temperatura cero. ¿Ok? Lambda CDM, bueno, son dos fluidos que no interactúan entre ellos, aquí no pasa nada, adiabaticidad está bien. Pero si hay interacción, efectivamente ya se pierde adiabaticidad y no necesito constante cosmológica porque obviamente constante cosmológica no interactúa con nadie. Esta es más o menos el orden jerárquico estándar de lo que uno ve en cosmología, una constante cosmológica, fluido duro temprano, radiación, dark matter, y este es el problema que está dándonos dolores de cabeza hoy día. La pregunta es si podemos hablar de termodinámica aceptando que estamos viviendo una evolución fantasma. En este trabajo que está mencionado ahí abajo, que hicimos con algunos colegas y con Sergey Odintsov de ahí de Barcelona, discutimos este problema. Y ahora sí que termino.
Una manera muy sencilla de ver esto lo puede ver uno de la ley de Gibbs, en que, bueno, uno tiene un fluido conservado, bla, bla, etcétera, 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 y uno puede escribir la temperatura para ese fluido de esa manera. Si este omega yo lo considero un asunto tipo fantasma, el problema que tengo es el siguiente. Si yo me imagino que alguien construye un modelo con un parámetro omega que pueda transitar desde la zona quintesencia a través de la barrera constante cosmológica, la pregunta es cómo yo caigo a temperatura cero, pero peor que eso, cómo salgo de temperatura cero. Ese es un problema que uno se encuentra, digamos, cuando anda revoloteando alrededor de la constante cosmológica. ¿Ok? Y bueno, la observación tal vez podrá... un último detalle. Hay gente que apela que, porque muchas veces cree que la mecánica cuántica puede resolver todos estos detalles. ¿Por qué no? Podría ser, perfectamente. Pero por lo pronto, el problema es una cuestión abierta, sea termodinámica, hacerla en la zona que esté alrededor de la barrera fantasma no es una cosa sencilla en virtud de que si la barrera omega igual menos 1 es constante cosmológica, ese fluido está a temperatura cero. Bueno, ese es el desafío y la observación dirá. Gracias. Muchas gracias, Samuel. ¿Hay alguna pregunta? ¿Comentario? ¿Comments? ¿Question? No hay ninguna. Yo tengo una pregunta, si no hay ninguna. Entonces, lo que no me quedó muy claro, ¿cuál es la diferencia cuando uno pasa a la fase fantasma, ¿no? La fase fantasma tiene que ver, te lo dice el parámetro ese omega, ¿no? Y esa fase fantasma, ¿en qué se diferencia en una, o sea, sería diferente de la fase en que estamos ahora de aceleración? ¿O veríamos alguna? Te aclaro, lo estándar, y voy a decir estándar porque por lo bastante exitoso, digamos, del modelo lambda CDN, lambda, visto como un fluido que solito conduce a aceleración, tiene un parámetro de ecuación de estado, un omega, exactamente igual a menos 1. Exactamente igual a menos 1. Si estoy delante de menos 1, ya estoy en la zona quintesencia y ahí ya no hablo de constante cosmológica, sino que la gente habla de energía oscura. El punto está que si la observación no descarta un número que puse por aquí, no descarta esto. La observación no descarta la posibilidad de que este omega esté tras menos 1. Sí. O sea, más negativo que menos 1. Más aún te digo, uno puede ver reportes de repente en que puede ver valores más patológicos que este. Menos 1.1, menos 1.2, más menos 0 y algo. O sea, entre comillas, descaradamente en la zona fantasma. La pregunta es, bueno, eso ya lo mostré, genera, al menos en el marco con un fondo Robertson-Walker, que bajo el esquema de relatividad general usual, que es el esquema Einstein, genera estas así llamadas singularidades futuras.
El punto es, ¿cómo yo interpreto desde el punto de vista termodinámico esta situación? ¿Ya? Es decir, la evolución. Si yo estoy pensando que voy desde omegas positivos, en que estuve frenando, entré a acelerar, supongo que empezó a ser la componente dominante, la energía oscura. Pero ¿y qué pasa? Que pareciera que la evolución se está sobreacelerando. Y esa sobreaceleración es lo que uno llamaría, lo que llama, perdón, energía oscura fantasma. La pregunta entonces ahí dice uno, a ver, momento, ¿qué pasa del punto de vista termodinámico con una situación como esta? O sea, si el universo está pasando de quinta esencia, omega mayor que menos 1, hacia zona fantasma, omega menor que menos 1, ¿qué está pasando ahí con la termodinámica? Es decir, ¿cómo lo hago para transitar hacia temperatura cero y posteriormente salirme de temperatura cero? Eso, de acuerdo, esa es la inquietud natural que surge pensando en la termodinámica estándar que conocemos. Entonces, caer a temperatura cero y después salir. Entonces, ¿cómo transita este cuento? Puede que todo sea resuelto en que finalmente la aceleración sea quinta esencia y tal vez omega menos 1 sea tan inalcanzable como lo es temperatura cero, de acuerdo a la vieja escuela de Ernst Planck, qué sé yo, etc. Can I say something here in this very interesting point? Can I? Yeah, sure. Yes. I mean, I don't speak Spanish, but I understand, and I was reading the transparency. So it might be that the passage from bigger than -1 or less than -1 happens through quantum tunneling, in which case you don't have the classical temperature interpretation. That could be a possibility, wouldn't it? In Spanish, you can answer. I can understand. I understand in Spanish. I cannot speak. Si me estás preguntando por la opción de una suerte de túnel, ¿ok? Honestamente, al menos en los trabajos que hemos hecho, no es una opción que hayamos estudiado a fondo. Yo tengo una propuesta que conversada un poco con ¿cómo se llama? Con Sergei Odintsov respecto a ese problema. Claro, Sergei no cree mucho en el asunto, pero bueno, estoy intentando convencerlo. Pero es muy buen punto ese porque puede ser una opción muy interesante de estudiar, sí. Totalmente de acuerdo. Gracias por la pregunta. Muchas gracias. So, very interesting. We have to move now. Thank you very much, Professor Samuel.